Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Hoy comamos y bebamos. Tomatito. Martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente al escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Martes 10 de la mañana, hermoso martes, hermosa temperatura, casi primaveral, y esto es lo que nos auspicia el servicio meteorológico para hoy a la tarde. Aquí en Mundo en Clave, en Radio Caput, como todos los martes a esta hora, y con la promesa de la repetición a las 4 de la tarde, en la radio pública de Marcos Paz en la 90.5 a las 16, y mañana, otra promesa, que no son promesas vanas, estas las cumplimos, en RPD, en Radio FM 97.5 de Oberá, Misiones. Y aquí en Mundo en Clave, intentando una mirada diferente sobre el escenario internacional, saludamos a Lali Grumeli, que está ahí en los controles con esos botoncitos mágicos, y a mi compañero Larry Levy, que está aquí al lado mío. ¿Cómo va, Larry? Buen día, señor Hugo Gulman, escuchando el ukelele y en un día primaveral, ¿no? Hermoso. ¿Será un anticipo o qué? No, pero sé, viene recién es 1 de agosto. Dos días. Mirá, tenemos la Pachamama, nos falta todavía varias fechas hasta ¿Sabes lo que me llegar, asusta? ¿no? Como tenemos una mirada internacional, me asusta que el verano sea como el verano del hemisferio norte. Sí, señor. Si no, la vamos a pasar bastante complicado. Sí, señor. Medio como al horno, ¿no? Y hoy tenemos una mirada internacional, como siempre, pero también desde una óptica distinta de lo que hacemos habitualmente, porque hoy no tenemos ningún país en especial, sino un cúmulo de países. Los tenemos a todos. Tenemos a todos. En realidad están todos esta vez, porque la idea es otra. Y vamos con un poquito de música y les contamos. Soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Claro, y uno piensa, Latinoamérica no llora, canta, y justamente vamos a hablar de riquezas que hay en Latinoamérica, de la avidez de varios países, de muchos, y del uso de todos a esta riqueza de la que vamos a hablar, porque el mundo entero lo utiliza.
Línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací. Y lo valioso que un chico como Trueno, tan jovencito, apenas supera los 20 años, haya convocado a Víctor Heredia para compartir esta canción, esta Tierra Santa, porque justamente Víctor Heredia es el que habló tantas veces a través de su música de las raíces de Latinoamérica. Recuerdo ese discazo que fue en su momento Taki Ongoy, no sé si lo recordás, Larry. Y por eso me parece que es muy interesante. El país. Lo levantamos, los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos de diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano. Bien, y el tema de hoy es el litio. El tema, claro, es un programa internacional, dirán ustedes. Siempre hablan de países, hablan de conflictos, hablan de regiones. El litio es internacional, es verdad, lo tenemos nosotros y hay un triángulo que es justamente Argentina, Chile y Bolivia. Pero lo tenemos nosotros también, está en otros países también, pero hay una avidez y las mineras que están explotando en la mayoría de estos países no son argentinas. Y ¿no? aparte la forma de explotar, ¿no? Y los beneficios que puedan dar económicos y técnicos o tecnológicos a los países que tienen la riqueza o digamos el bien de tener el litio en su tierra, ¿no? Pero no solamente el litio conforma una avidez por los minerales. Hay otros minerales también que distribuidos en otros lados que conforman también unas cuestiones buscadas y conforman parte del poder económico, ¿no? Ahí vamos a ir, en un ratito vamos a ir, porque una sola precisión me gustaría dar, que es que ahora, después lo seguiremos charlando, por supuesto, ¿no? Que cuando hablamos de litio, hablamos del potencial valor agregado, porque es lo central para la generación de fuentes de trabajo y de riqueza para el país, ¿no? Lo centralizo en el país, pero hablemos, digamos, bien se puede entender esto que digo en toda la región. Lo podemos extender a Chile y a Bolivia, que aunque sus procesos de producción son diferentes, también tienen la misma lucha que nosotros, ¿no? Para intentar ser didáctico con esto y tener una referencia puntual de cuando se habla de valor agregado, 1 kilo de carbonato de litio, así suelto como se lo llevan las mineras que lo extraen, que no extraen solo litio, extraen más cosas, se habla de $10 la tonelada, el kilo, perdón. Cuando está convertido en baterías, su potencial asciende a $120, 12 veces más. Pero si el kilo, si se tratara a nivel de otras industrias, por ejemplo la farmacéutica, que sí está explotada y hay algunos proyectos interesantes en ese sentido, ya se habla de mucho más, ya se habla de $1.000 el kilo. Si se habla de la energía nuclear, hablamos de $10.000 el kilo. Y ya lo más caro, si pasamos a pensar en la astronáutica, en la energía, en la carrera espacial, ya podemos hablar de hasta $3 millones un kilo, ¿no? Bueno, el punto es qué recursos científicos, qué recursos humanos, qué recursos económicos contamos, ¿no? Y políticos, por supuesto, ¿no? La clave, entre otras cosas de esta, contamos como para poder avanzar en esto. Y yo me quejo del kilo de carne, mirá vos. Pero ahí Larry tiene una síntesis muy interesante de lo que vamos a conversar a lo largo del resto del programa. La puja por desarmar la estructura hegemónica ejercida por un país o un bloque de esos llamados países centrales implica
distribuido el poder en varios ejes que permitan lograr cierto equilibrio y distribuir la fuerza que impulse un desarrollo armónico del mundo. Sin embargo, pensar que quienes hoy detentan esa fuerza hegemónica cedan graciosamente porciones de poder no solo constituye una ingenuidad, sino también un error de cálculo que empobrecerá a los pueblos que carezcan de vocación soberana. Con el desarrollo tecnológico, la vía militar se presenta tan peligrosa para quien la sufre como para quien la ejerce. Pero ese mismo desarrollo tecnológico se convierte en un factor económico que podría y puede equilibrar tensiones, pujas y poder. Pero la llave de ese desarrollo está en los recursos naturales que, por el momento, se muestran mezquinos, insuficientes y asentados en territorios en disputa. La situación es que, hasta hoy, había un solo bloque hegemónico y ahora asoman nuevos candidatos que presentan batalla simbólica y real. Desafían al poder vigente y quieren hacerse de esos recursos naturales que alimentan el desarrollo y les da volumen y densidad para alcanzar cuotas de poder. El problema de esta disputa es que esos recursos están en países emergentes y permeables a la presión de los poderosos y dejan a los verdaderos dueños de la tierra en estado de indefensión y extrema pobreza. Pensaba, Larry, interesantísimo, me quedo con algo que decías ahí sobre el final, porque cuando se plantea que esa riqueza está en determinados países, en países emergentes, probablemente en países más pobres, menos poderosos, pensaba en el petróleo y digo, Estados Unidos tiene petróleo y tiene bastante, no le alcanza, por eso sale a buscar, pero los despelotes de los países antidemocráticos, los países a los que hay que invadir porque son toda gente muy mala, son los otros, que justamente tienen petróleo. Bueno, el caso más de lo que estás hablando, el caso más, notorio, fue Irak. Irak, le robaron todo el petróleo, dejaron al país en ruinas. Hoy es un conflicto. Por eso digo también, hoy no es tan fácil la opción militar, aunque es la más frecuente, es la que más se ve, la que más está a la vista, pero empieza a ser ineficiente la vía militar, porque te deja, te daña a vos y te deja sin clientes. Entonces hay ahí una ecuación que va cambiando con el tiempo. Antes era fácil, lo invadías, tenías la fuerza, pero hoy tenés consumidores, la mirada capitalista ha sido tan alta que tenés consumidores. Bueno, Irak dejó de ser consumidor. ¿Sí? También están los que piensan que sobra gente para el proyecto político, que sobran varios miles de millones de seres humanos en la Tierra. Bueno, esa era una teoría de Alcira Argumedo que decía que el 50% de la población al neoliberalismo le sobra. Sí, por un lado es cierto desde el método de producción actual, pero los métodos de producción, si no miremos China, China nos está dando la lección de que producción y expansión de seres humanos, de sociedad, no es contrapuesto, siempre que el Estado tenga un plan y sea quien maneje los resortes de la economía. ¿Sí? Sacaron 800 millones de chinos de la pobreza. A ver, ¿el régimen chino es el mejor? No, seguramente no es el mejor. ¿Viviríamos bajo el régimen chino? Y creo yo que no, pero hay que reconocer que la fuerza del Estado ha llevado a China a niveles interesantes de desarrollo con inclusión, que de esto se trata, ¿no? De esto se trata América Latina también, por ejemplo. Tal cual. Bueno, volvamos al litio, porque esto que planteábamos hace un rato, uno podría pensarlo, siempre partamos de una base, se considera que las provincias argentinas que tienen litio son Jujuy, Salta y Catamarca, pero ahí viene un tema, se ha logrado encontrar litio en otras. Una es Córdoba, por ejemplo, de la que menos se habla en relación al litio, pero tiene una ley minera que impide la extracción. Entonces, por el momento queda al margen. Pero hay otras dos
donde se está dando un caso interesante. Una es La Rioja, otra es Formosa. En La Rioja, por ejemplo, la producción de litio, la extracción de litio, está yendo fundamentalmente a YPF Tec, que está produciendo, empezó ya en una planta muy importante que construyó el año pasado en Ensenada, a la producción de baterías. Por ahora, unas baterías que sirven para colectivos. Está la idea, son muy pocas momentáneamente. Y 80. Recién, claro, 80, es recién yo una vi. prueba. Sí. Pero también se ha probado el armado de colectivos. Y colectivos que valen arriba de $500.000 salen la quinta parte. Y es muy interesante eso. Por otra, y es todo producción nacional, es decir, generación de mano de obra y valor agregado de esa extracción. Y otra, que todavía no se sabe bien, pero seguramente el destino será similar, es la de la provincia de Formosa, que también encontraron litio. Así que hay posibilidades. Hay dos modelos de extracción, ¿no? Hay dos modelos de explotación del litio. Hay un punto que es central en todo esto, me parece a mí, antes de darte paso, que lo tenés muy estudiado el tema también vamos vos, ahí. es lo que tiene que ver con la ley de minería, porque nosotros no podemos, nosotros digo, el país, nación, que quiere administrar, organizar y proyectar producción y generar fuentes de trabajo, no puede definir sola, porque desde la época de Menem, que se modificó la ley, que vinieron las privatizaciones, esto permitió que cada provincia definiera por su cuenta. Al ser así, no podemos interferir en las decisiones de Jujuy, de Salta o de cualquier otra provincia. Y esto limita mucho lo que tiene que ver con una proyección general, porque bien sería bueno que, aunque sea una parte, definiera cada provincia, pero otra parte, un porcentaje de la extracción, sea por ley obligatoria la venta de ese, pero hablamos de venta y a la misma guita que se la llevan los otros, no estamos hablando de que... En realidad si no tenés estoy pidiendo un precio si vos de o yo, descuento. Hugo, tenemos que hacer negocio, perdimos, porque estamos hablando con una dulzura para mirar esto. Esto tiene dos vertientes Sí. muy profundas. Una es el valor agregado, es decir, lo que siempre estamos discutiendo con el campo, por ejemplo, ¿no? Es decir, Sí. la no primarización de los recursos. En el caso del campo, vender a granel el cereal sin procesarlo. Y en este caso que vos estás hablando del litio, estás planteando las dos formas de explotar. Una es vender a granel lo que se saca de la tierra así rápidamente, sin procesar, y otra es el modelo que está esbozado también tanto en San Luis como en Formosa, que es procesar eso. Ahora, tenemos un problema, que es lo que vos planteabas recién, la potestad que tiene cada provincia de explotación minera. Eso viene de la época de Menem, donde, entre comillas lo voy a decir, porque es un subterfugio del idioma, es la federalización de la riqueza de la tierra, ¿no? La privatización del Sí, subsuelo, la privatización no, pero no solamente la privatización del suelo, sino la potestad de cada provincia, sin tener un proyecto económico de país. ¿Sí? No es que cada provincia contribuye con lo que se extrae para un proyecto de país donde desarrollemos lo que desarrollemos en el ámbito del litio, no sale el litio a granel, sino sale un producto terminado. Ahora, voy a decirte algo que a la vez te va a dar pie para otra cosa que la tenés bastante estudiada, ¿no? Si se hiciera una modificación de la ley minera, seguramente, si algo de esto fuera obligatorio, que una parte de la extracción fuera vendida a YPF Tec, es decir, al Estado Nacional, para que pueda producir a través de las empresas propias, ahí habría que despejar qué es litio y qué es otra cosa. Entonces se detectaría que hay mucho de otra cosa, y esa otra cosa sirve porque es muy cara. Era una porquería o algo desechable en épocas de Menem, pero se las llama tierras raras, y son esas tierras que desde hace unos cuantos años le han encontrado aplicaciones tecnológicas
por lo cual son sumamente valiosas, no son desechos. Bueno, y esa sería una forma de aclarar bien qué es cada cosa y que tenga el valor correspondiente. Eso por un lado. Y por otro lado hay algunos subterfugios de la ley, algunos, digamos, baches en la ley que permitiría al Estado Nacional, hay que estudiarlo muy bien, están discutiendo ese tema, están debatiendo ese tema, que tiene que ver con la forma de comercializar, no con la forma de extraer, no con la potestad de recibir regalías, porque la cuestión acá son las regalías, y en el caso de las provincias son casi feudos en algunos casos, por eso la discusión, no hay una cesión a la nación para un proyecto nacional, digamos, de extracción minera. Bueno, están estudiando algunos agujeros en la ley, por llamarlo de alguna manera, algunos huequitos en los que le permita al Estado Nacional, al Gobierno Central, poder establecer de la forma en que se comercializa esa extracción minera. Sabemos que las mineras no pagan nada, las regalías son apenas una 10ª parte o menos de sus ganancias, y a la provincia que cede sus recursos, digamos, el caudal de dinero que le llega es muy pobre, pero muy pobre. Entonces, bueno, ahora, este fenómeno, Hugo, que lo estamos centralizando en una cosa que para nosotros es nueva, para nosotros es muy de actualidad, que está en discusión, pasa en todo el mundo. Y ahí es donde Mundo en Clave, con esta mirada del escenario internacional, empezamos a ver, porque esa fue la idea inicial, y vamos a tener aquí en el estudio todavía, bueno, ahí me está confirmando que lamentablemente no va a poder participar, Diego Hurtado, que es, vos tenés ahí Sí, Diego Hurtado es físico, es especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina, y en la actualidad es funcionario, secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, y además, por si fuera poco, vicepresidente de la CONEA. Bueno, con él íbamos a conversar, se lo ha pactado. Bueno, tuvo una emergencia de funcionario, dice que me acaba de escribir. No ocurre con frecuencia y ocurrió justo hoy, pero bueno, no vamos a renunciar a tenerlo en algún momento aquí en el programa, porque amén de ser una persona muy leída en el tema, especialista, es un tipo macanudo, un tipo muy accesible, con una capacidad pedagógica para explicar estos problemas, o esta mecánica, que realmente vale la pena que de acá a unos meses podamos de nuevo hacer un programa que tenga que ver con los recursos naturales, porque la pregunta que iba a ser central para Diego Hurtado es cómo va cambiando la geopolítica en función de los recursos naturales. Lo que ayer era bueno y era ir a buscar determinado mineral en vaya a saber dónde, en los confines de África, hoy ya no tiene ningún valor. En principio porque los explotaron todos, los sacaron, dejaron vacío al país de esa riqueza. Y en aquellos donde está todavía esa riqueza, hoy ya no se usa ese mineral para ninguna industria rentable. Se puede usar, sí, pero por ahí no es rentable. Sin embargo, van naciendo nuevos descubrimientos de uso de los minerales, y es el caso, mira, leía el caso del coltán, y no hay nada mejor que este título que encontré, que dice: Coltán, la maldición del Congo. Ajá. ¿Sí? El coltán es un mineral que es un compuesto de varios minerales que rara vez se da, y el Congo tiene el 80% de los recursos existentes en la tierra. Se han descubierto algunos yacimientos de coltán en otros países, hay en Australia, en fin. El coltán parece, qué sé yo, un nombre extraño, pero si vos agarras tu tablet, yo agarro mi portátil o mi celular, tienen coltán. Uh-huh. Y el valor es altísimo, ¿sí? Uh-huh. El Congo está sumido en la pobreza, en las disputas internas fomentadas por el poder internacional entre las distintas tribus y etnias que viven desde hace siglos y siglos y siglos en el Congo, un país recontra pobre del África, y quien se lleva todo eso se enriquece. Estoy hablando, por ejemplo, de la Samsung en Corea del Sur, de Motorola en Estados Unidos, de las grandes tecnológicas. ¿Y cuántas de esas probablemente, como vos
hacías referencia a tu notebook, mi tablet. ¿Cuántas quizá provengan de tierras raras argentinas? Sin ninguna duda. ¿No? Sin ninguna duda. Bueno, los chinos estaban explotando otras cosas en la Argentina y descubrieron tierras raras y se las están llevando también los chinos con mucha facilidad y a un precio regalado. Cuando después se selecciona, se hace la revisión y de esa basura alternativa que son estas tierras raras, porque estaban consideradas como residuales de otra explotación minera. Y la verdad que tienen un valor incalculable que no lo cobramos ni una décima parte. Larry, hablando de geopolítica, hablando de los intereses de las naciones en general, cómo a veces se complementan y a veces se contraponen, antes de ir a la pausa me gustaría comentarte algo justamente vinculado con el litio y seguramente con el coltán también, porque Estados Unidos el año pasado propuso una ley que se aprobó en la que se le ofrecía a partir de determinado momento una liberación y una disminución, mejor dicho, de impuestos a terminales automotrices, por ejemplo, algo muy beneficioso. Esto tiene que ver, antes los autos habían prácticamente dejado de producirse en Estados Unidos. Se producían una cantidad, pero ya muchos se producían en Japón, China, en Argentina, en México, en diferentes países, las terminales estadounidenses. Intentaron ya, a partir de Trump, volver a generar la producción en los Estados Unidos. Proponen esa ley, y esa ley les permitiría a ellos tener beneficios. Para eso tienen que producir las baterías allá. Para producir las baterías allá, vienen a buscar el litio acá. Entonces, ese es un punto central. Entonces, eso lo podés anudar con la deuda externa, lo podés anudar con cómo negociamos con el Fondo Monetario Internacional, que la aprobación, el ok final lo da siempre Estados Unidos. Entonces ahí es donde se empieza a establecer, no es solamente una decisión política de acá, hay presiones de allá, hay ofrecimientos de China, podríamos mezclar, pero aunque esto sería más interesante por ahí profundizarlo en otro programa, pero no descartemos la hidrovía en todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno busca los canales por donde sacar los canales, la logística, ¿sí? Yo voy a agregarte una sola cosita antes de irnos a la pausa, porque me parece que podemos ilustrar también lo que está pasando a nivel geopolítico. Hubo un golpe la semana pasada en Níger. Sí. El golpe lo hacen militares. Todavía no está muy claro qué es lo que está pasando, pero lo hacen. Se levantan contra el gobierno constitucional, elegido y qué sé yo, aceptado por todo el mundo. Pero son militares nacionalistas que dicen, Francia se nos está llevando el uranio. Francia reacciona, dice, ojo con lo que están haciendo porque yo voy a intervenir, aunque desmintió esa intervención, por lo menos en forma directa como Francia, pero sí tiene como aliados países de alrededor de Níger que están presionando para que vuelva a ese... Bueno, la cuestión, ¿sabes por qué es? Porque hay 17 centrales nucleares en Francia que tienen el uranio que habían sacado de Níger, de la zona de Níger. Cambiar de uranio o cambiar de tecnología implica un recurso o un dinero que no tienen o no quieren invertir en eso. Y sobre todo con la crisis del petróleo. Entonces, fíjate vos cómo juega la política y la geopolítica en la, en la presión ejercida en un país que no es central, que es un país emergente como Níger, y como es todo África, ¿no? Que está abandonada. Ojalá resurja esa sabiduría de los seres humanos para sacar a África del hueco donde Occidente la dejó, ¿no? Llegamos a la mitad del programa, Larry, son las 10:31. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia.
Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Nadie me preguntó si yo quería. Nadie me preguntó si era mejor. A nadie le importó lo que yo creía. Todo lo que había dado mi corazón. Un 13 de diciembre de madrugada me puse mi viejo casco y el overol. Me fui en la bicicleta por las picadas, al turno de las 14 a las 22. Cuando llegué vi que todo estaba quieto. Este tema se llama El Ipefiano, ¿no? Y es un tema que me gustó. ¿El Ipefiano por IPF? Por IPF, sí. Porque uno de los cantores, aquí cantan dos, pero el tema lo escribió Sergio Castro, son todos muchachos del sur. Eduardo Guajardo es uno de los que canta y tiene una cantidad importante de discos ya editados. No es famoso en Buenos Aires, pero es un tipo con letras, infinidad de letras con mucho contenido social, ¿no? Donde le canta, entre otras cosas, a muchas profesiones. Y acá le cantó, y por eso me parece valorable, ¿no?, traerlo, porque es el ipefiano donde valora lo que es a los laburantes de YPF, que bastante la padecieron en épocas de privatizaciones, de cierres. Recordemos que hubo un programa, creo que fue en C5N, que en el momento que se inauguraba el gasoducto, hubo un par de intelectuales interesantes, sociólogos, en este caso me acuerdo de Inés Nercesian, sí, que hablaban de lo que significa para todos esos pueblos la participación del Estado, en este caso el gasoducto, pero puede ser YPF, el tren, son todos elementos que lo vinculan a la sociedad con la tierra, ¿no? Y ahí está donde está lo que se llama la cultura, mira, justamente, ni más ni menos que la nimiedad de la cultura. Bueno, cuna de tanta energía, y también se habla, y por eso vamos a integrar a alguien más a esta conversación,
se habla mucho, entre otras cosas, de las posibilidades de las nuevas energías, como entre otras el hidrógeno verde, ¿no? Y para eso vamos a integrar a Gabriel Correa Perelmuter, que es doctor en energía del Politécnico di Torino, Italia, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de la Universidad Nacional de Catamarca, donde coordina también el laboratorio de sistemas de hidrógeno y litio, ¿no? Bueno, y además director alterno del doctorado en energías renovables, por si fuera poco. Gabriel, ¿cómo estás? Aquí Hugo Gulman y Larry Levy saludándote. ¿Qué tal, Hugo y Larry? Buen día para los dos. Un gustazo. Igualmente. Gabriel, ¿qué es el hidrógeno verde? Así, es una pregunta, viste, muy sencilla para los tipos como nosotros que no sabemos nada, que estamos tratando de analizar por qué la gente busca recursos nuevos, no contaminantes, etcétera, 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 y aparece el hidrógeno verde como una alternativa interesante, de bajo costo y de gran efectividad. ¿Qué es el hidrógeno verde? A ver, vamos por el principio. Digamos, el hidrógeno es un elemento químico que es muy liviano, pero que aparte tiene muchas propiedades que son realmente muy interesantes para la cuestión de la energía, digamos. Y aparte todo es el elemento más abundante de nuestro universo. Más o menos el 75% de nuestro universo está compuesto por hidrógeno. El problema es que en general este hidrógeno está asociado a otras moléculas. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, con la cual se forma el agua. El agua es H2O, sí. Que es una molécula, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, o combinado con carbono. La gran mayoría de los hidrocarburos son moléculas de hidrógeno vinculadas con moléculas de carbono. Y vos decís que para obtener beneficio de eso tenemos que separarlo. Claro, exactamente. El hidrógeno no se encuentra libre y solo en el universo. Entonces hay que realizar algún proceso energético para poder obtenerlo. Este hidrógeno, digamos, ese proceso de obtención tiene diferentes formas, hay diferentes formas de obtenerlo. Hoy prácticamente el 96% de la producción de hidrógeno, el hidrógeno se utiliza muchísimo hoy en la industria petroquímica, se utiliza en la industria de los fertilizantes, es un elemento que se utiliza en la industria, pero esa generación de ese hidrógeno se hace a través de un proceso que se llama reformado de metano. Ese proceso de reformado de metano es un proceso que es contaminante, y por supuesto que aparte parte de combustibles fósiles. O sea, yo desde el metano después obtengo hidrógeno. El hidrógeno verde particularmente es el hidrógeno que está producido a través de un proceso que se llama el electrólisis del agua, que es básicamente la separación de la molécula en oxígeno por un lado y hidrógeno por el otro. Y no es que se genere un hidrógeno que sea verde, digamos, el hidrógeno es un gas, como todos los gases, y en este caso es incoloro, insípido, inoloro, no es que tenga color verde, sino que se le dice verde porque el proceso de obtención, en este proceso de separación de la molécula a través de un dispositivo que se llama un electrolizador, se hace tratando de tener la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces yo puedo partir de energía renovable, por ejemplo la eólica y la solar, generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica es la que se utiliza luego para alimentar ese electrolizador que separa la molécula del agua y se genera hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Por lo tanto, los dos insumos serían el agua y la electricidad. ¿Y qué hago con el hidrógeno? ¿Qué cosas puedo hacer? Bueno, ahí viene la segunda cuestión y que está más bien relacionada con esta primera pregunta que usted, o sea, la primera consideración que hacían relacionada con las nuevas energías o las nuevas, bueno, sí, las nuevas energías en función del gran problema que tenemos en la sociedad moderna que tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global y demás, que está relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, el hidrógeno es un combustible
Es un elemento químico que tiene una densidad energética muy grande, o sea que yo puedo tener gran cantidad de energía almacenada en esa molécula y se puede quemar. El hidrógeno se puede quemar, se puede utilizar, como bien recién decía, en la industria petroquímica, se puede utilizar en la industria de los fertilizantes, pero también se lo puede utilizar para sustituir combustibles fósiles, para mezclar con gas natural, para directamente sustituirlo, porque tiene, para que ustedes se den una idea, un poder calorífico que es 4 veces más alto que el del gas natural. Te quiero consultar algo que tiene que ver más Sí. con una cuestión de ignorancia y conocimiento, digamos, pretender conocer, que con una cuestión de paranoia. Cuando nos dicen y nos advierten, ojo que vienen por el agua, ¿se lo pueden llevar en este formato y agregarle oxígeno para que esto vuelva a ser agua? Bueno, ahí vamos a las cuestiones más geopolíticas. Exacto. Hasta ahora yo te estaba haciendo una descripción tecnológica, digamos, Ajá, de la cuestión del hidrógeno. Sí. ¿Por qué el hidrógeno empieza a ser un elemento fundamental en los últimos años? Pues el hidrógeno se conoce hace mucho tiempo, los electrolizadores son dispositivos muy antiguos. Hay otra posibilidad, que es la última que te quería decir, que es la posibilidad gigante que tiene el hidrógeno de almacenar grandes cantidades de energía. ¿Por qué? Porque la energía renovable, como ustedes saben, es intermitente, no es una energía, o sea, la generación de esa energía depende del sol y depende de la cantidad de vientos, y por lo tanto hay que almacenarla. Ese almacenamiento en esas grandes cantidades de energía, el hidrógeno es uno de las tecnologías fundamentales para almacenar esa cantidad de energía, porque después, con un proceso inverso, yo puedo generar electricidad de nuevo con hidrógeno y con oxígeno. Eso se llama pilas de combustible. Pero claro, el problema empieza a ser cuando los países centrales, y hablo de los países del norte global, empiezan a decidir su... Se nos cortó. Se nos cortó, Se nos aparentemente. cortó. Qué pena, ¿eh? Bueno, justo cuando nos estábamos por enterar quién era el asesino, ¿no? Ahí digamos, estamos de nuevo. de generación No de te escuchamos. electricidad renovable barata. Los últimos 30 segundos no te escuchamos. No sé por qué motivo la tecnología nos fue adversa. No sé en qué me... Estabas en qué me diciendo que los países centrales deciden y ahí se cortó. Perdón. Bueno, los países centrales deciden su transición energética incorporando fuertemente el hidrógeno. Ajá. Esto hablo de los últimos 5 o 6 años. Sí. ¿Y por qué? ¿En dónde empieza el problema? Los países centrales, los del norte global, estoy hablando, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Japón, Asia, Corea, que aparte dominan la tecnología, no tienen posibilidad de generación de hidrógeno verde, porque primero no tienen territorios suficientes, y aparte porque no tienen ni recursos de agua ni recursos renovables económicos, o sea que la capacidad de viento y la capacidad de captación de energía solar son mucho más caros o más costosos, porque tiene que ver con la cantidad de viento y con la cantidad de recursos solar en estos países. Y por lo tanto empiezan a buscar los países que en general son del sur global, estamos hablando del norte de África, que tiene un recurso solar enorme, la Patagonia, tanto chilena como argentina, el norte de Chile y el norte argentino, y en algunas zonas de Australia y demás. Estas zonas son las que empiezan a ser, desde el punto de vista económico, competitivas para la generación de ese hidrógeno verde. Es mucho más económico generar ese hidrógeno en estas regiones que en estos países centrales. ¿A partir de cursos de agua o a partir, por ejemplo, del sol o de los vientos? A partir de las tres cosas. Ajá. A partir de la generación de energía renovable, sí, o con vientos o solar, pero el insumo fundamental es el agua. Ajá. Ahí incluso hay tecnologías para desalinizar el agua, utilizar agua de mar y desalinizarla. Pero bueno, claramente el problema termina siendo también un problema de recursos, de bienes comunes.
como vos bien planteabas, el tema del agua puede ser un gran problema, digamos, porque vamos a partir del agua para generar energía. Y después vuelve a ser Yo quiero agua. hacer una salvedad sí. Que te quiero preguntar, ¿ese agua que se usa, sí. vuelve sí. en algún momento a ser agua? ¿O la perdemos? Sí, o sea, si vos quemás el hidrógeno, el subproducto de eso es agua, y si lo utilizás en una celda de combustible, en una pila de combustible, que es este dispositivo exactamente inverso al electrolizador, o sea que vos combinás hidrógeno y oxígeno y lo que obtenés es electricidad por un lado y agua por el otro lado. Es decir, o sea que si un litro de agua podés... que yo uso para el proceso inicial, ¿después lo obtengo nuevamente? Sí. ¿Tal sí, cual, sí. un litro? Sí, se pierden vapor de agua, digamos, hay pérdidas, pero el balance de masa sigue siendo el mismo. Gabriel, pero nos da... Sí, pero te quiero dar un dato para que también se entienda en qué dimensiones estamos hablando. Para generar 1 kilo de hidrógeno se necesitan entre 10 y 15 litros de agua. 1 kilo de hidrógeno, con 1 kilo de hidrógeno, nuestro auto, digamos, un sedán de 4 puertas y demás, puede andar en ruta alrededor de 150 kilómetros. Nosotros hemos hecho varios estudios relacionados con cuál es el impacto que va a tener sobre el recurso del agua, la incorporación, por ejemplo, hicimos un ensayo que es, bueno, si toda la flota de colectivos de Argentina urbanos, que son alrededor de 25.000, pasan a ser, de repente, digamos, pasan a ser de hidrógeno, bueno, ¿cuánto hidrógeno se necesita y cuánta agua se necesita para hacerlo? El impacto que tiene eso sobre el recurso del agua es muchísimo menor a otras actividades económicas, por ejemplo, el fracking en Neuquén, digamos, la utilización del agua para el fracking, o en la agricultura. La agricultura hace un uso intensivísimo del agua, muchísimo mayor, pero muchísimo, estamos hablando de varios ceros de diferencia, que esto concretamente. De todas formas, esa es una parte, la parte de la agricultura en parte se podría resolver con tecnología, con el sistema de goteo, etcétera, probablemente, como para que haya algo de ahorro. Sí, hay tecnologías que, bueno, los israelíes han desarrollado tecnologías de hace mucho tiempo para esto, pero bueno, a nivel global y a nivel nacional, el uso intensivo del agua en el sector de la agricultura es infinitamente superior a cualquier otro sector, ¿no? Y algo que me queda pendiente por preguntarte es en relación a las fuentes de trabajo, ¿no? ¿Es generador de fuentes de trabajo? ¿Es generador de riqueza para el país? Esto que vendemos el año pasado, me acuerdo que te hice una nota cuando había surgido el negocio del hidrógeno verde con Alemania, si mal no recuerdo, ¿no? Pero ¿eso es generador de fuentes de trabajo, de beneficios para el pueblo? Bueno, mira, ahí hay todo. Bueno, como vos bien me presentaste, yo también trabajo con cuestiones relacionadas con litio. Nosotros estamos poniendo, en general, estamos poniendo atención y estamos tratando de plantear que esto no sea un modelo parecido al modelo extractivista que tiene hoy el litio en nuestro país particularmente. ¿Por qué planteo esto? Porque Argentina tiene, digamos, una ventaja comparativa muy importante relacionada con esto que recién decíamos, la posibilidad de generar hidrógeno verde, que van a necesitar países centrales, pero que incluso vamos a necesitar nosotros mismos en Argentina para descarbonizar nuestra matriz energética a un bajo costo. Ahora, esto no se puede hacer solo, como se está haciendo desde hace muchísimos años, que básicamente con una economía muy primarizada, que es nosotros poniendo los recursos y los países centrales poniendo toda la tecnología, porque eso no genera trabajo, no genera desarrollo, no genera soberanía tecnológica, bueno, genera una dependencia tremenda que es como la que tenemos hoy con el tema del litio. Y por supuesto genera digamos, un problema social gigante relacionado con el uso de los recursos, con el uso de los territorios,
Así que a mí en ese sentido me parece que el hidrógeno tiene una oportunidad de discutir de otra forma. De hecho, se está discutiendo hoy una ley de hidrógeno que ya está en diputados, en la cual tiene que haber una promoción particular para el sector científico y de desarrollo en Argentina. Tenemos que generar la tecnología propia y somos capaces de hacerlo, de generar la tecnología propia para desarrollar nuestros propios electrolizadores. Bueno, hay una serie de chances que en realidad tenemos, que claramente, digamos, tenemos ejemplos buenos en nuestro país y tenemos ejemplos muy malos. Desde mi punto de vista, el ejemplo del litio es un ejemplo muy malo, y el ejemplo de, por ejemplo, los satélites, el ejemplo de INVAP es un ejemplo muy bueno. A mí desde ese punto de vista me parece que, concretamente con la cuestión de la generación de puestos de trabajo, por supuesto que si uno pone solo una planta, viene una empresa australiana, pone una planta en Río Negro, usa solo mano de obra para la construcción, que luego es una mano de obra que se pierde porque cuando se construye la planta se construye y después los operarios los trae de afuera, los técnicos los trae de afuera, no se genera nada en el ecosistema digamos económico industrial, y bueno, eso me parece que es la peor opción que tenemos. Después tenemos la otra opción, que es desarrollar la tecnología propia, desarrollar la industria metalmecánica, que Argentina tiene mucha historia, la industria química. Bueno, hay como diferentes posibilidades, ¿no? Y los costos de producción, digamos, ¿cuánto cuesta producir el combustible para un día de funcionamiento de un auto en relación a lo que hoy cuesta el litro de nafta o el híbrido? Particularmente hablando sobre los costos como combustible, nosotros hemos hecho algunos trabajos. El hidrógeno verde es mucho más caro hoy que el hidrógeno gris. Por supuesto que el hidrógeno gris, que yo les planteaba, que es el hidrógeno producido a través del metano, es un hidrógeno mucho más económico. El 96% del hidrógeno se genera de esa forma, no porque la gente quiera contaminar, sino porque el capitalismo marca que eso es el proceso más económico. El hidrógeno verde está bajando los costos, a medida que, ustedes saben que a medida que madura una tecnología, se bajan los costos, porque aparte hay un problema, digamos, disminución de costos con escala y demás. La pregunta que me hace es complicada. Nosotros hicimos varios estudios en ese sentido, y hicimos un estudio particular que es cuánto costaría un combustible en el cual se pueda mezclar, para que ustedes se den una idea, el 80%, los autos que tienen GNC, nosotros estamos proponiendo que haya un corte de 20% de hidrógeno y un 80% de gas natural. De gas. Con eso, ¿qué hacemos? Sustituimos el 20% de gas natural que se puede utilizar para otro sector. Ustedes saben que en invierno Argentina se queda sin gas, bueno, ahora tenemos el gasoducto y demás, pero hay un problema energético gigante. Hicimos la comparación de los combustibles, ya para ir a la pregunta que me hacías, y es más o menos un 15% más costoso desde el punto de vista energético hacerlo con hidrógeno, pero con una disminución de cerca del 40% de los gases de efecto invernadero, de toda la cadena, ¿no? Claro. Gabriel, te agradecemos muchísimo. Se nos va el programa, pero como siempre fuiste muy, muy ilustrativo. Bueno, me alegro y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gabriel, que tengan lindo día. Gabriel Correa Perelmuter, que como les contábamos antes, es doctor en energía, Politécnico de Roma, en Italia, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de la Universidad de Catamarca, donde coordina también el Laboratorio de Sistemas de Hidrógeno y Litio, ¿no? Así que, bueno, y especialista en energías renovables. A mí me pareció sumamente interesante y voy a ponerme a leer un poquito más sobre el hidrógeno verde, aún siendo una tecnología que puede costar un poquito más, pero me parece que desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente es menor y bueno, ¿sí? Sí, me parece que sí. Larry,
hacemos un informativo internacional rapidito. Contamos así algo muy rapidito, por ahí más breve que otras veces. Dale, va. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a los medios de comunicación y a los grupos económicos y denunció que se planea un golpe para sacarlo del poder. Petro se encuentra acosado por la derecha y una guerra mediática dentro y fuera del país que amenaza con frenar las profundas reformas a las leyes de salud, trabajo y pensiones. El mandatario advirtió que no se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia, en las calles de este país. El presidente ruso Vladimir Putin y los líderes que participaron en la cumbre Rusia-África que se celebró en San Petersburgo el último fin de semana, firmaron una declaración final y suscribieron un plan de acción para el trienio 2023-2026. El acuerdo promueve iniciativas de paz y afirma que las partes están en contra del nacionalismo agresivo, el neonazismo, el neofascismo, la afrofobia, la rusofobia y cualquier forma de discriminación racial, religiosa, xenófoba o intolerancia hacia migrantes. España, Estonia y Letonia son los únicos países de la Comunidad Europea donde las fuerzas de derecha retrocedieron en cantidad de votos desde junio de 2022. En cambio, Francia, Suecia, Bulgaria, Dinamarca, Grecia y sobre todo Italia y Finlandia, la derecha creció de modo significativo y accedió a los estamentos de gobierno. Una investigación de eldiario.es de España asegura que los últimos resultados van en contra de la narrativa de alianzas inevitables entre partidos conservadores y partidos de extrema derecha, por lo que el impacto simbólico de estas elecciones brinda un respiro que se hará sentir en toda Europa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria denunció piratería y bandolerismo de parte de Estados Unidos e instó a las fuerzas estadounidenses a que se retiren de los territorios. Siria denunció que durante las últimas semanas las fuerzas de ocupación intensificaron el saqueo y asegura que se llevaron petróleo y otros recursos hacia el norte de Irak y Turquía, calificando sus acciones de piratería. El saqueo ocurre mientras Siria enfrenta una difícil situación humanitaria por el conflicto armado y los terremotos del mes de febrero pasado. El Organismo de Planificación Económica de China presentó una serie de medidas para impulsar el consumo. La intención es mantener la recuperación económica y promover un desarrollo de alta calidad. El gobierno chino se comprometió a estimular el consumo de servicios, vehículos de nueva energía, electrodomésticos, electrónica, alimentos, cultura y turismo, según un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Además, ratifica el compromiso de solucionar la demanda de viviendas y mejorar las condiciones de vida. Y nos queda un minuto, nos queda despedirnos nada más, pero con grandes interrogantes, como ¿qué va a pasar cuando tengamos nuestra tierra? Cuando decidamos nosotros por nuestra tierra, ¿no? Y aquí vamos con una versión rara de cuando tenga la tierra. Siempre se identifica esto con Mercedes Sosa. Sí, es cierto. Pero aquí no, aquí es una cosa rara, ¿viste? Porque está bueno Ricardo Mollo, pero con un ritmo diferente, haciendo Cuando tenga la tierra. Es una mezcla, con fuego lo hace, de Bomba Estéreo, se llama Bomba Estéreo, y la voz de Ricardo Mollo, ¿no? Este tema se pasó en la película, que ahora te digo el nombre, la hizo, la película la dirigió Silvia Majul, una prensera muy conocida que se fue a vivir a Córdoba, está en Unquillo ahora viviendo ella. El Nombrador, que es un homenaje a Daniel Toro, ¿no? Y en el que participan Daniela, su hija, y participan muchos folcloristas, ¿no? Bueno, ahí nos vamos con Cuando tenga la tierra, en esta versión original, Larry, y vamos dejando Mundo en Clave, nos despedimos
Yo diría, le renombraría la canción. Cuando tenga las tierras raras. Cuando tenga las tierras raras, ahí está. Ahí nos despedimos también de la radio pública de Marcos Paz, nos despedimos de la radio RPD, la 97.5 de Oberá, Misiones, y por supuesto nos despedimos de todos los oyentes de Caput que nos acompañaron en esta hora. Gracias, Lali Grumeli en los controles, y el martes que viene nos reencontramos. A las 10 de la mañana. Como siempre, chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. Rafael Correa. Pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Caput.